El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:33, buenos días a Santo Domingo, que también está enlazada ya con nuestra señal informativa a través de Majestad Televisión. Un abrazo para toda la comunidad santodomingueña que está en sintonía de este espacio. A ver, en los últimos días, 8 universidades cofinanciadas, privadas, cofinanciadas, es decir, que reciben recursos del Estado, revelaron públicamente que el Estado ya no les va a entregar los recursos que servían para financiar las becas que a su vez permitían acoger a estudiantes de escasos recursos económicos. El tema de las becas ha estado en el ojo de la discusión en los últimos días, y el Consejo de Protección de Derechos de Quito, cuya vicepresidenta Sibel Martínez nos acompaña en esta mañana, ha expresado sus reparos y sus preocupaciones en torno a este tema. La saludamos a la doctora Sibel Martínez. ¿Cómo le va? Bienvenida. Fabricio, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por la entrevista. A usted, Sibel, por atendernos. ¿Cómo ha visto usted esta situación vinculada a los anuncios de las universidades cofinanciadas de que ya no van a poder financiar becas de estudiantes de escasos recursos económicos? Pero yo creo que tenemos que partir de un hecho que para todos es complicado. Parecería ser que aquí en el país pasa de largo la pandemia, ¿no? Ya en la pandemia, nosotros como Consejo de Protección de Derechos trabajamos con 10 grupos de atención prioritaria, entre ellos los jóvenes. Antes de la crisis, la integración social y económica de los jóvenes ya era un reto continuo en el país. En la actualidad, a menos de que se tomen medidas urgentes, es probable que los jóvenes sufran impactos graves y duraderos a causa de la pandemia, y uno de ellos es efectivamente el no poder estudiar. Entonces, frente a esta situación incierta, el que se tome una decisión de recortar estas becas, que si usted quiere la tomamos incluso como una medida de acción afirmativa, a efectos de garantizar que estudiantes de escasos recursos puedan acceder a universidades privadas. Cuando estas 8 universidades de las 28 particulares que existen comentan que efectivamente se les ha recortado 12 millones y que van a hacer todo su esfuerzo para poder seguir manteniendo estas becas, nos preocupa. Y nos preocupa porque al final del día quienes pagarán los platos rotos de esta decisión serán justamente o los becarios o quienes quieren acceder a esas becas. Y frente a esa situación, y en razón de, como le comento, la incertidumbre que están viviendo los jóvenes, en donde 1 de cada 6 tiene un trabajo de $400, el resto va a la informalidad. Las opciones o sus opciones de proyectos de vida se van cerrando, por un lado. Pero por el otro, todos sabemos que la educación, en lo que quizá no deberían escatimar esfuerzos el gobierno, es efectivamente en la educación a lo largo de todo el ciclo de vida, que además, digamos, es un derecho y que está establecido con claridad en la Constitución, ¿no? En nuestra Constitución. Por lo tanto, el recortar presupuesto, el no asignar estos recursos, va en desmedro de lo que dice y establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Ahora, este tema de las becas ha abierto un debate que tiene varias aristas. Por ejemplo, hay quienes dicen que supuestamente el Estado le ha entregado a este grupo de universidades cofinanciadas recursos sin beneficio de inventario. A mí me gustaría saber si es así como dicen algunos sectores que en cambio defienden el hecho de que el Estado no tiene por qué entregarle recursos a las universidades privadas. Yo creo que eso es tan fácil como auditar, ¿no es cierto? Es decir, pedir o rendir cuentas a las universidades, y frente a y que las universidades rindan cuentas también, pero frente a esa situación, yo creo que también hay que analizar, estas universidades hablan de al menos 62,000 o 63,000 becarios en el 2018, habría que actualizar la cifra a la fecha. Y entendiendo que el artículo 77, si no estoy mal, de la LOES establece la obligación de que las universidades otorguen en un 10% becas, valdría la pena saber si es que han pasado de este 10% o si es que se han mantenido en el mismo.
Sin embargo, creo que esta decisión, ¿no? Y este cuestionamiento de que se han entregado las becas parecería ser de lo que se comenta, que estas universidades entregan más becas de lo que establece ese 10%, por lo tanto están utilizando esos valores, esos 12 millones en el otorgamiento de becas, y no podría ser de otra manera, porque además así establece la norma, es decir, la LOES establece con claridad que se debe entregar ese valor exclusivamente en becas para personas de escasos recursos. Si estarían incumpliendo la norma, ya es ese otro tema. Pero aquí, hasta donde hemos entendido, esta rebaja a cero de esa asignación se da únicamente por un informe suscrito por el CES. Entonces, valdría la pena analizar ese informe a profundidad y ver si es que las razones por las cuales deciden eliminar este rubro es porque no se ha cumplido con otorgar las becas, es porque estas 8 universidades no están cumpliendo, ¿no? Pero más allá de eso, creo que nadie está evaluando la grave o el grave perjuicio que se da a los becarios, ¿no? Claro, porque lo que usted dice, Isabel, es absolutamente real. Si las universidades supuestamente no han cumplido o no han utilizado bien los recursos o no han rendido cuentas, es simple, hay que hacer una auditoría, para eso están los organismos de control, y hay que hacer una vigilancia, un seguimiento del uso de esos recursos. Pero ese es un tema. El otro es que creo yo que se fueron al otro extremo porque terminan perjudicando a los estudiantes. Al final es el becario, es el estudiante el que termina siendo el perjudicado, Sibel. Exactamente. Como bien usted lo comenta, y sin tomar en cuenta los propios datos de la CENESID, ¿no? La misma CENESID dice con claridad que la tasa neta de matrícula en bachillerato es del 71%, versus la educación superior, que no pasa o llega apenas al 22,2%. Entonces se nota con claridad que no todos los estudiantes acceden al estudio, lo cual debería a todos preocuparnos, ¿no es cierto? Y frente a esa situación o a esa realidad, además se está quitando la posibilidad de que estudiantes de escasos recursos ingresen a estas universidades. ¿Por qué? Porque la capacidad instalada de las universidades públicas no da para recibir tampoco a todos los estudiantes. Entonces, al final del día, no se está pensando o no se toma en cuenta lo que sucede en realidad con este grupo de atención prioritaria, que, como le decía, ha sido muy golpeado durante la pandemia, que están enfrentando la informalidad, la falta, digamos, de estudio. ¿Qué esperamos, no? O sea, ¿qué esperamos que pase con nuestra gente joven? Frente a esa situación, habría que analizar, o como bien leí hace un momento un comunicado de la PUCE, por ejemplo, que se ponía a las órdenes a efectos de conversar, de dialogar y buscar la mejor solución, en beneficio de los estudiantes, ¿no? Y de, efectivamente, aquellos que están optando por una beca. Correcto. Ahora, el otro debate que se ha abierto, ¿no? Porque aquí también, lamentablemente, en el Ecuador a veces se dice cualquier cosa. Y en redes, por ejemplo, alguna gente dice, bueno, si no tiene plata, no vaya a la universidad privada, vaya a la universidad pública. Es tan simple como reducir a eso el debate, Sibel. El pobre es pobre porque quiere, claro. O sea, básicamente, ¿no? Y frente igualito, a eso, sí, igualito. Exacto, ¿no? O sea, sube la gasolina, no utilice un carro tan caro, y así vamos justificando una serie de situaciones que quizá la respuesta sería primero. La pandemia ha sido una crisis inafrontable para los sectores sociales, ¿no? Empobrecidos del país, y sigue siéndolo. Yo a ratos veo con mucha preocupación cómo parecería ser que esta crisis atípica no nos ha llegado, ¿no? Y cuando decimos no nos ha llegado no se reduce únicamente a ponerse una vacuna para no contagiarse o contraer la enfermedad en menor medida. No es así. Alrededor de esta pandemia, que debería ser considerada como una sindemia en nuestro país, porque afecta a varios derechos, porque hay un retroceso, no en vano han dicho organismos internacionales, de 8 a 10 años de derechos, ¿sí? Frente a esa situación, las respuestas no pueden ser afectar más a grupos de atención prioritaria o a los sectores más empobrecidos.
Entonces, hay que sentarse, analizar primero, yo diría cambiar incluso la visión que estamos teniendo frente a esta crisis atípica y entender que si está siendo un costo inafrontable para sectores más empobrecidos, no podemos tomar decisiones como estas, que lo que hacen es simplemente cerrar más aún las vías de mejora, de escape frente a esta situación. Entonces, pasa esto en la educación que además debería priorizarse en este país, ¿no es cierto? La educación no es un gasto, es una inversión. Si lo vemos así, y si además tomamos políticas públicas con enfoque de derechos, que es lo que nos falta en este país, sabremos entonces que, le pongo un ejemplo también claro, que ahora que los niños van a regresar a clases, no pueden pagar, digamos, las mismas pensiones que estaban pagando antes de la pandemia. O sea, aquí pasó una situación atípica, complicada, que está golpeando el bolsillo de los ecuatorianos. Hay que tomar decisiones frente a esa realidad y no pensar que no ha pasado nada y que volvemos a foja cero antes de la pandemia. Parecería ser que no hay este diálogo, parecería ser que no hay esta introspección, y eso hace que se tomen estas decisiones como la que vemos en temas de becas, que se está perjudicando, como usted bien comenta, a los jóvenes del país. Sibel, lo último, el Consejo de Protección de Derechos, del cual usted es vicepresidenta, emitió un manifiesto público. ¿Formalizaron algún tipo de observación ante Cenecit sobre este tema? Sí, nosotros cuando emitimos el documento público, digamos, o cualquiera que hacemos un análisis muy pormenorizado de lo que está sucediendo, y también oficiamos a las entidades pertinentes con pedidos de información. En este caso lo que hicimos es, bueno, alertar, ¿no?, o recordar al gobierno nacional encauzar sus propuestas programáticas en consonancia con la Constitución. Pedimos igual a la Secretaría de Educación Superior a tomar medidas correctivas pertinentes para garantizar el buen funcionamiento del sistema, de las plataformas y todos los instrumentos tecnológicos. De igual manera pusimos acento en la Asamblea Nacional. Recordemos que el Ejecutivo envió una reforma recientemente, que todos esperábamos que sea una reforma de verdad sustantiva, importante para fortalecer la educación superior, y resultaron ser, si no estoy mal, 9 artículos, una disposición o 3 disposiciones transitorias y una derogatoria. Donde hay también, y vuelven a salir, ¿no es cierto?, estos temas que ya teníamos supuestamente resueltos de las universidades de Garage, por ejemplo, ¿no? Nos está analizando en potenciar a los institutos tecnológicos, que sería muy importante, carreras intermedias de corto tiempo que facilitan también el que los jóvenes se enrolen más fácilmente al trabajo. Entonces, no estamos viendo esa situación. Nosotros hacemos observancia de la política pública, pedimos informes. Si no se entregan, podríamos incluso decidir hacer directamente una observancia en este tema, entregar un informe de mejora de políticas públicas, también dependiendo de si es que este caso no se resuelve o si se llega a un acuerdo entre universidades y las autoridades gubernamentales. Correcto. Veamos qué pasa igualmente con este tema. Sibel, gracias por el tiempo y por sus aportes. Le envío un abrazo. Muchísimas gracias, Fabricio. Un gusto también. Hasta luego. Muy gentil. Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Estas preocupaciones. El que es pobre porque quiere, dicen algunos. Y no entienden la naturaleza de que la educación es un derecho. Debe haber una coexistencia del sector privado con el sector público, sin duda. Pero también estas consideraciones, la posibilidad de que los becarios tengan acceso a la educación. El tema es muy de fondo, pero a ratos aquí en el Ecuador se los debate de modo muy epidérmico, muy superficial.